Bueno, ya lo habíamos manifestado, pues, ¿no? Que existe una falta temporal, como usted muy bien lo ha dicho. El presidente está enfermo, está recuperándose y mientras esté en esa falta temporal, quien debe asumir es el vicepresidente de la República las funciones de gobierno. Así que todos estos actos que se están dictando, a nuestro modo de ver, son nulos. Y sobre todo este que mencionaba con un país extranjero donde hay una cantidad importante de dinero. ¿Por qué lo afirmamos de esa manera? La Constitución del 61, recordemos que aquí en Venezuela, la figura de jefe de Estado, que es la persona que representa al país en el exterior, y la figura de jefe de gobierno, que es el día a día del gobierno acá en el país, se confunden en una persona, en el presidente. Así es. La Constitución del 61 decía, usted presidente, si va a viajar, usted es el jefe del Estado, pero tiene que dejar un ministro encargado como jefe de gobierno. Que firme. Que firme, que se encargue del día a día. A nadie lo eligen para gobernar desde otro país. Desde otro país. Primer punto. Sin duda, sin duda. Y si puede firmar eso, puede informar qué pasa con él. Así es. Entonces, eso por una primera parte. La Constitución actual creó la figura del vicepresidente. Y aquí está la Constitución. El artículo 239, el vicepresidente, son atribuciones, suplir las faltas temporales del presidente. Es decir, resolvió el rollo. No tenía que dejar ningún ministro encargado, porque el vicepresidente, una figura nueva que se creó, automáticamente suple las faltas temporales. Y no hay duda de que esto es una falta temporal. Quiero poner unos ejemplos. Por favor. La persona que ejercía las funciones de Contralor, Clodovaldo Rusián, cuando tuvo el problema clínico iniciándose, él presidía el Poder Ciudadano. Bueno, inmediatamente nombraron temporalmente a la fiscal Ortega Díaz. Algo normal. La Contraloría entró el subcontralor, porque así dice la ley, suple las faltas temporales. Es decir, es algo normal. Normal, está en la Constitución, es el camino legal, precisamente para garantizar que las funciones de gobierno continúen. Ahora, yo creo que el problema no está en la Constitución, yo creo que es un problema político, y el problema está en el PSUV allá adentro. Evidentemente, y para mucha gente esto son una conversación, una discusión formal, sí, que los problemas de la gente son otros y que esto no es importante. No, esto es importante porque esto tiene implicaciones al futuro gobierno. Claro. No solo eso, ciudadanos. O sea, se puede encontrar que los bielorrusos de repente se consideran que quedaron en el aire. Y yo fuera gobierno de Bielorrusia y estaría preocupado por la formalidad. Y es poner orden, es generar instituciones. Porque esto que está acá, que son las normas que nos unen como venezolanos, que nos hacen convivir, si no las cumplimos, entonces lo que hay aquí es una anarquía, cada quien hace lo que le da la gana, y es muchas de las cosas que estamos viendo hoy en el país. Y sobre todo, la misma Constitución, ciudadano, en el artículo 18, los poderes públicos tendrán su asiento en la República y pueden establecer en cualquier otro lugar de la República, es decir, o es en Caracas o en cualquier otra parte de la República, nunca afuera del país. Los poderes públicos y el poder ejecutivo, el poder del presidente, es un poder público que debe ejercer sus funciones, repito, de gobierno. Cuando el presidente sale, como se confunden las funciones, es el jefe de Estado, que representa y por eso puede firmar los tratados y habla en nombre de Venezuela porque se confunden las funciones. Así que indudablemente esos actos a nuestro modo de ver pues están viciados de nulidad porque hay una falta temporal del presidente que debe suplir el vicepresidente. Pero incluso el artículo 236, y quisiera la opinión de Carlos Vecchio al respecto, dice que el presidente puede celebrar contratos internacionales, decretar créditos adicionales, pero en Consejo de Ministros. Sí. Y en este caso entendemos que el Consejo de Ministros no se ha celebrado ni siquiera en La Habana, o sea, no sabemos, en fin, en qué marco institucional se desarrolla ese tipo de actos de gobierno. El presidente tiene varias atribuciones conforme a ese artículo, algunas de ellas tiene que hacerla en Consejo de Ministros, ¿no? Como esa que se acaba de mencionar. Si no está en Consejo de Ministros, indudablemente la no cumple con los requisitos formales. Y eso es un mecanismo de control, es un mecanismo de supervisión, es un mecanismo de transparencia. No es porque le da la gana a la Constitución establecerlo, sino precisamente para jugarle de manera transparente a los venezolanos y que exista un mínimo de control de las cosas que se están haciendo dentro del gobierno. Y de transparencia. Es decir, no se está manejando como debe manejarse un Estado, con la transparencia. Se está manejando totalmente opaco. Totalmente. Bueno, es que sí, yo creo que donde hay un cáncer, un tumor, es precisamente en el Ministerio de Información. Ahí es donde está.
O sea, el manejo que se ha dado a lo largo, estoy diciendo en los distintos niveles, no solo con el caso de la salud del presidente, sino con los distintos niveles como se ha manejado el gobierno, del manejo de la información, del acceso a la información, del cerco a la libertad de expresión, yo lo identifico allí, claramente. Y independientemente de si el presidente está bien, está mal, yo creo que donde ha habido una falta, un manejo pareciera pues intencional, es cómo se ha manejado todo el tema de la salud del presidente.